Hola, hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Hola, Catherine. Ay, un ratito. La batería. Hola, Ariday, Xiomara, ¿cómo están? ¿No ven mi pantalla? ¿No se ve la pantalla? Chicos, ¿ven? ¿Se ve o no? Sí, ¿no? Ya, sí se ve, ya. Bien, chicos, empezamos con el tema de sintaxis. Llegamos a sintaxis, ¿no? Ya estamos en la semana 13, ¿no? Sí, semana 13. Y vamos a ver estos 5 puntos el día de hoy. El tema de la oración, la proposición, el sujeto, el predicado y los complementos del núcleo del predicado, lo que conocemos como objetos directos, objetos indirectos. En esta parte del curso es importante que ustedes realicen preguntas, ¿ya? Porque la mayoría tiene dudas en sintaxis. Aprovechen que es esta clase inicial, o sea que es oración simple aún, porque luego cuando viene oración compuesta, eh, si no has absuelto las dudas ahora en estos momentos, olvídate, en oración compuesta va a ser un poco más tedioso, ¿no? Hola Deina, ¿cómo estás? Ya, entonces, fíjense, la base de sintaxis es categorías gramaticales. Este es el conocimiento previo. Todos tienen que dominar categorías. ¿Cuántas categorías gramaticales hay, chicos? Así es, Víctor. 8. Excelente. 8 categorías gramaticales. Los tienes acá en esta PPT. Los determinantes, que imagino lo has memorizado, ¿ya? Lo tienes de memoria. Luego los pronombres, que también los debes de tener de memoria, ¿no? Luego los adjetivos. Reconoce el adjetivo con la pregunta ¿cómo es el nombre? ¿Ya? ¿Cómo es el nombre? ¿De acuerdo? Los sustantivos se reconocen con la pregunta de qué se habla. El verbo reconoce la acción y ya debes de saber de memoria la lista de los verbos auxiliares. Chicos, hoy es muy importante que ustedes tengan memorizado esa lista de verbos auxiliares que hacen perífrasis verbal. Acuérdate que el tema central, el tema eje en la oración es el verbo, ¿ya? Sin el verbo, absolutamente nada va a ser comprendido, ¿ya? Todo se comprende con el verbo. Luego, las preposiciones, las conjunciones y los adverbios, ¿de acuerdo? Esas son las 8 categorías gramaticales, 8 categorías gramaticales. ¿Quieren jugar un Kahoot para ver cómo están con categorías gramaticales? ¿Sí? ¿Jugamos un Kahoot? Mantener. Vamos a jugar un Kahoot, ¿ya? Así también un poco se distienden del curso anterior. ¿Qué curso tienen? Que siempre se demoran. ¿Qué curso llevan? Matemáticas. Ah, biología. Ah, biología. ¿Quién les enseña? ¿Quién les enseña biología? ¿Cómo se llama el profe? Astrobiólogo. Ah, Barnal. Barnal enseña biología. Ah, ¿sí? Y se demoran. Que no le salen los ejercicios a Barnal, seguro. Qué mal, qué mal, qué mal. Ya, a ver, vamos a ver. Este es. ¿No hacen ejercicios? Ah, encima no han hecho ejercicios. Qué mal, qué mal, qué mal.
Ya, muchachos, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Entren, ingresen, por favor, ingresen. Va uno. ¿Cuántos hay? 14. Tetrapodito, Ugu. ¿Quién más está? Xiomara, vamos, Mariana, Deina, L y Z, Z, Z. ¿Son todos o alguien más va a entrar? ¿Son todos, chicos? Empezamos. Excelente, ¿ah? Todos en este salón deben de recordar que el sustantivo es núcleo de la frase nominal. ¿De acuerdo? El sustantivo es núcleo de la frase nominal. No te olvides de eso. Claro, el determinante es modificador directo, ¿sí? El determinante es modificador directo. Esa también te tienes que recordar, lo que vamos a ver ahora. El adjetivo funciona como modificador directo cuando está al lado de quién. Cuando está al lado del sustantivo. Excelente, muchachos. Y el adjetivo funciona como atributo cuando está al lado de qué verbo. El adjetivo funciona como atributo cuando está al lado de qué verbo. Así es, del verbo copulativo, correcto. Muy bien, uno nomás está flotando. El adjetivo funciona como complemento predicativo cuando está al lado del verbo predicativo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Suele ser amistoso. Tienes que dominarlo de verbo principal y verbo auxiliar, verbo principal. Acá te dice que el verbo principal es soler, perífrasis verbal, ¿no? A ver qué dicen. Falso. Muy bien, chicos, están bien, ¿ah? Los 10 que están participando, porque esa es una perífrasis, ¿no? El verbo viene en dos presentaciones, simple y perífrasis.
Bien, 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 bien. ¿El adverbio puede funcionar como complemento atributo? Falso. El adverbio siempre funciona como complemento circunstancial, no te olvides. Siempre funciona como complemento circunstancial, siempre, siempre, siempre. Todos los adverbios funcionan como circunstancial, si lo dije hace un momento. Mm, Ya, la última. Reconoce la preposición. Muy bien, vía. Todos. ¿Qué es una conjunción? No se olviden. Tetrapodito. L. Y Bad Bunny. Bad Bunny. Se pasa, ¿no? Bad Bunny. Falta de seriedad, chicos, en esta clase. Bad Bunny. Listo. Entonces, en ese Kahoot hemos visto la importancia de, de las categorías, ¿ya? Las categorías, ¿correcto? Mira, cada categoría cumple una función. Como decía en el Kahoot, el sustantivo es núcleo de la frase nominal. El adjetivo tiene tres funciones, ¿correcto? Presenta tres funciones. Puede funcionar como MD si está al lado del sustantivo. Puede funcionar como atributo si está al lado del verbo copulativo. Puede funcionar como complemento predicativo cuando está al lado del verbo predicativo. Y puede funcionar ya, en el caso del adjetivo, ¿no? Tres funciones, MD, atributo y predicativo. Y en el caso del verbo, el verbo es núcleo de la frase verbal, los pronombres son núcleo de la frase nominal, los determinantes funcionan como modificadores directos en la frase nominal. Esto es lo que hemos respondido en el Kahoot y lo han respondido bien. Chicos, esto es sintaxis. Lo que está escrito con anaranjado, eso es morfología. Y lo que está escrito acá con celeste, eso es sintaxis. ¿De acuerdo? Eso es sintaxis. Por ejemplo, los jóvenes peruanos son perseverantes. Mira, ¿qué hemos hecho acá? Los es un determinante, jóvenes es un sustantivo, peruanos es adjetivo, son es verbo, perseverantes es un adjetivo. ¿De acuerdo? Ahora, esto es mi capacidad morfológica. ¿Por qué? La capacidad morfológica significa que reconozco, ¿cómo se llama esto? Categorías gramaticales. Sé reconocer categorías gramaticales. ¿Listo? Sé reconocer categorías gramaticales. Y en paralelo, yo sé que cada palabrita cumple una función. Por ejemplo, los determinantes funcionan como MD, los sustantivos funcionan como núcleo, los adjetivos, depende, si está al lado del sustantivo, funciona como MD, ¿no? Los verbos funcionan como núcleo, los adjetivos al lado del verbo copulativo funciona como complemento atributo. Eso es la competencia sintáctica.
La competencia sintáctica tiene que ver con que el alumno reconoce una palabra y le asigna una función, ¿ya? Le asigna una función. ¿De acuerdo? Y en la redacción de oraciones, chicos, como segundo punto, también empleamos construcciones sintácticas. ¿Qué cosas son las construcciones sintácticas? Es una suma de palabras, ¿ya? Es una suma de palabras, ¿correcto? Es una suma de palabras, ¿correcto? Ya, por ejemplo, igual, mira, los determinante, jóvenes sustantivos. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esta palabrita? ¿Te acuerdas cómo se llama esa palabra? ¿Qué categoría gramatical es de él? Muy bien, es una preposición. ¿Y qué cosa está formando? Está formando una frase preposicional. O sea, acá no lo puedo desarrollar, ¿no? Cada palabrita, no, no, ¿ya? No puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es reunir todo en una sola estructura. Todo esto del Perú, esa es una frase preposicional. ¿De acuerdo? Esa es una frase preposicional. Muy bien, luego tienes el verbo son. Y acá, ¿tú te acuerdas si lo vimos, ah? A ver, cuando tengo un adverbio más el adjetivo mente, díganme, ¿qué cosa se forma? ¿Cómo se llama la suma de un adverbio más el adjetivo? Más el sufijo mente, creo dije. ¿No? Un adverbio más el adjetivo. El adverbio más el adjetivo. Exacto, Aridai. Formas una frase adjetiva. ¿Ya? Listo, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Acá tengo a los determinantes que funcionan como MD, los jóvenes que funcionan como sustantivo, ¿de acuerdo? Del Perú funciona como MI, este es núcleo y esto funcionaría como complemento atributo. ¿Lo entiendes? O sea, en la oración va a haber momentos en las que tú solamente tengas vas a tener, perdón, solo la palabra. O también puedes tener a construcciones, ¿de acuerdo? También puedes tener a construcciones como frases preposicionales o frases adjetivas. Puedes tener a las dos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Ya, entonces, si son palabras y construcciones, o sea, podemos decir acá, podemos señalar acá en una PPT, podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Este, podemos decir lo siguiente, que las oraciones se redactan con palabras o también con construcciones sintácticas. Se redactan con palabras o también con construcciones sintácticas. ¿Correcto? Entonces, cada palabra cumple una función, así como cada construcción sintáctica también
tiene asignada una determinada función. ¿De acuerdo? Todo va a depender del contexto. Por ejemplo, mira, si yo digo, a ver, la joven, la joven del aula 5 participó o entregó, ¿ya? Entregó los folders a los alumnos durante la reunión. A ver, chicos, por ejemplo, observamos a la, podrías hacer esto, ¿no? Determinante, joven, sustantivo. Esto de acá sí lo vas a tener que juntar. Esto es una construcción, ¿no? Del aula 5. Esto de acá tú le vas a llamar frase preposicional. Entregó es el verbo, ¿no? Los es determinante, folder es el sustantivo, a es a los alumnos. ¿Te acuerdas cómo se llamaría esta construcción? A los alumnos. ¿Cómo se llamaría, chicos? Ustedes saben. Ya, pero ¿qué cosa sería? Una frase prepo es una frase preposicional. ¿Sí o no? Igual que durante la reunión. Durante la reunión también es frase preposicional. ¿Por qué? Porque durante es una preposición. Ya, ahora sí. Ya has encontrado palabras, has encontrado construcciones sintácticas. Vas acá. Esto es MD, esto es núcleo, este es MI. Entregó es núcleo del predicado. Los folders, esto forma una frase nominal que funcionaría como objeto directo, ¿no? Los entregó a los alumnos. A los alumnos les entregó. Y durante la reunión, ¿listo, chicos? ¿Lo entienden? ¿Cómo lo hemos analizado? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí, chicos, o no? ¿O un ejercicio más? Chicos, ¿lo entienden o no? ¿Ya? A ver, si decimos, a ver, a los ciudadanos les comentaron aquella noticia
Interesante. Ya, este es el verbo, comentaron. Ya, yo te pregunto, ¿quién realiza la acción de comentar? Sujeto tácito, ¿cierto? Entonces, mira, a los ciudadanos les. Esta es una frase preposicional. Aquella noticia interesante que sería lo, ¿no? Lo comentaron, lo podrían reemplazar con lo. Entonces sería esto una frase nominal que funciona como objeto directo. Es un pronombre que funciona como objeto indirecto. Y esto, como tiene correspondencia con el pronombre les, ¿qué tal? ¿Lo entendieron? Más o menos. Sí, ¿no? ¿Se entiende, no, chicos? Ya, entonces, mira, vamos a hacer un repaso de unidades sintácticas. 4 unidades sintácticas: la frase, la locución, la proposición y la oración. Primero, cuando te hablo de frase, te puedo estar hablando de una estructura variable, ¿ya? Que tiene una estructura variable. Por ejemplo, muy dócil. Puede cambiarse, ¿no? A muy dóciles. Por eso te digo que su estructura es variable. La mesa puede cambiar, ¿no? A las mesas, ¿sí? Este, vamos a ingresar, van a ingresar, voy a ingresar. De este salón, de estos salones, ¿te das cuenta que es variable? En cambio, la locución, chicos, tiene estructura fija. Es equivalente a una palabra. Por ejemplo, en un 2 por 3 equivale rápidamente. Por ejemplo, si yo te digo siempre que llegues temprano, equivale a si llegas temprano. ¿De acuerdo? Encima dejé mis cuadernos encima de la mesa, sobre la mesa. Entonces, mira, todo va a depender con qué tú lo reemplazas. ¿Sí? Si lo reemplazas con un adverbio, se va a llamar locución adverbial. Si lo reemplazas con una preposición, locución prepositiva. Si lo reemplazas con una conjunción, locución conjuntiva.
¿Lo entienden, chicos? Ahora, estas no tienen, estas no tienen cambio. Si yo digo en un 2 por 3, siempre va a ser en un 2 por 3. ¿Sí? No cambia. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, chicos? Se entiende, ya. Muy bien. Ahora, hay diversos tipos de frase. ¿Ah? Si yo utilizo dócil, es un adjetivo, frase adjetiva. Si utilizo un sustantivo, frase nominal. Si utilizo un verbo, frase verbal. Si utilizo una preposición, frase preposicional. Mira, las proposiciones son estructuras que están formadas con un verbo. En una proposición entran verbos, ¿ya? Ingresan los verbos. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una proposición de una oración? Esta es la gran pregunta que se hacen algunos chicos cuando, por ejemplo, se encuentran en una oración y tienen dos verbos. Y la gran interrogante que se hace en la mayoría es, profe, ¿a quién le pregunto para reconocer el sujeto? ¿A quién le pregunto para reconocer al sujeto? Entonces, ahí cuando tú te encuentras con dos o más verbos, lo más probable es que uno de ellos sea subordinado. Entonces tú le vas a preguntar al principal, ¿ya? Le tienes que preguntar al principal. Porque el verbo que está enlazado con un nexo, ya sea coordinante o subordinante, presenta dependencia semántica y sintáctica. ¿Sí? Mira, por ejemplo, vamos a ver acá más ejemplos, ¿ya? Para que lo puedan comprender. Por ejemplo, ellos, ellos se pronunciaron cuando ya no estaba la prensa local. Ellos se pronunciaron cuando ya no estaba la prensa local. Ya, ahí está. Mira, ¿cuántos verbos ves acá? A ver, tú dime, ¿cuántos verbos ves ahí? Ya, díctame, ¿cuál? Pronunciaron y estaba. Bien, genial. Ahora, tú te das cuenta que uno de estos verbos utiliza un nexo. Por ejemplo,
está utilizando el nexo cuando. Entonces, lo que vas a hacer tú, así, bien tranquilo, sin desesperarte, es encerrar esta proposición. Lo encierras y ahí queda, ahí muere. Y para reconocer al sujeto le preguntas a este verbo. ¿Quiénes se pronunciaron? Ellos, sujeto. ¿Lo entienden, chicos? ¿Se entiende? Porque no aceptaron su propuesta, coma, él decidió o él tomó aquella decisión. Ya vamos, chicos. ¿Acá cuántos verbos hay? ¿Dos también? ¿Qué opinan? A ver, ¿cuál sería el primero? ¿Aceptaron? ¿Y cuál sería el otro? Tomó. Bien. ¿Cuál es el nexo? Este porque sí o no. Lo encierras porque no aceptaron su propuesta. Lo que estás encerrando se llama proposición. Acá también sería proposición. Esa es una proposición. Y mira, las proposiciones tienen sentido incompleto porque no aceptaron su propuesta. ¿Qué? Cuando ya no estaba la prensa local, ¿qué pasaba? ¿Correcto? Entonces, eso es una proposición. Profesora, y lo que está quedando afuera, mira, lo que está quedando acá afuera es, él tomó aquella decisión, tiene sentido pleno, ¿cierto? Ellos se pronunciaron, tiene sentido pleno. Lo que queda afuera es la oración. Lo que queda afuera es la oración. Entonces, cuando una oración está formada con proposiciones, a esa oración le llaman compuesta, pues. Por ejemplo, mira, aunque no lo crean, acá está el nexo y acá está el verbo. ¿Ya? Nexo y verbo. ¿Correcto? Y acá no tiene sentido propio. Pero ¿qué pasa es cuando yo digo, ellos lo lograron aunque no lo crean? La proposición depende de la oración. Depende de una oración para tener sentido pleno. ¿Qué dice? Un ejemplo con el infinitivo. ¿Cómo, Víctor? O sea, un ejemplo con el infinitivo, ¿cómo? ¿Que sea oración compuesta? Sí, esa es clase de subordinada. Ahí lo explicamos, pero a ver, no sé qué nos dice su compañero. Ya, ¿listo?
Ahora vamos a hacer con infinitivos también en la oración, no te preocupes. Listo. Entonces, vamos a este tema, la oración. La oración tiene dos elementos fundamentales, sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. El sujeto es quien ejecuta la acción. Su reconocimiento es con tres procesos. Ubicas el verbo, planteas la pregunta, ¿quién? Más el verbo, ¿qué? Más el verbo. Y tres, establece la concordancia entre sujeto y verbo. Y la concordancia significa la igualdad en persona y número. Y existen oraciones que carecen de sujeto. A esas oraciones se les llama impersonales. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Ya. Entonces, recomendación para la ubicación del sujeto. Uno, un sujeto nunca se separa con coma. Un sujeto no comienza con la preposición a o para. El sujeto tácito no está escrito en la oración, pero existe. ¿De acuerdo? A los postulantes o para los postulantes puede ser un objeto directo o puede ser un objeto indirecto. Por ejemplo, si yo digo jóvenes postulantes, el carnet es importante para la institución. Ese de acá vendría a ser un vocativo. ¿De acuerdo? Ese es un vocativo. Pero si yo digo los jóvenes postulantes, la mayoría de provincia, este es parte del sujeto porque la mayoría de provincia es aposición, ¿no? ¿Te das cuenta la diferencia, chicos? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú tienes una frase que comienza con a o con para, tú te vas a manejar en dos opciones, o es o de o es o y, pero sujeto nunca, ¿ya? Sujeto nunca. Al sujeto lo descartas. ¿Entendido? Ahora, los elementos del sujeto son tres: el modificador directo, que son los determinantes, o los adjetivos, el modificador indirecto, que es la frase preposicional, o la proposición subordinada, o la aposición, y el núcleo, que es el sustantivo, un pronombre o un infinitivo sustantivado. De acuerdo a sus elementos, tú lo clasificas. Por ejemplo, un sujeto tácito no está escrito. ¿Ves aquella foto? Sujeto tácito. Sujeto expreso sí está escrito. Tú ves aquella foto, ahí está el sujeto. Un sujeto compuesto presenta dos o más núcleos, ¿no? De tú, yo y él vemos aquella foto. Este es el sujeto, núcleo uno, núcleo 2 y núcleo 3. Un sujeto simple presenta solamente el núcleo, ¿no? Un núcleo. El sujeto incomplejo no lleva MI, no hay MI. El complejo sí, tú, el de ojos verdes. Tú es el núcleo y el de ojos verdes es el MI. Activo realiza la acción, Marta copió. Y pasivo siempre tiene esta perífrasis ser más participio, ¿no? Ha sido aplaudido, ser más participio. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Ya, perfecto, muy bien.
Entonces, no te olvides de los verbos emocionales. Los verbos emocionales son muy interesantes porque son prácticos, estratégicos para resolver ejercicios. Me gusta, me atrae, me molesta, me encanta, me agrada, me desagrada, me fascina, me enloquece, me fastidia. Lo que viene siempre va a ser el sujeto. Lo que viene luego, después de estos verbos emocionales, siempre será el sujeto. ¿No? Por ejemplo, me encanta lectura, la lectura de poemas. La lectura de poemas sería el sujeto. Me agrada el pastel de lúcuma. ¿Ya? Me fascina aquella, máquina de juegos. Lo que viene siempre es el sujeto. ¿Entendido, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto, ya. Entonces, con estos datos vamos a ir a los ejercicios de, ya, primer ejercicio. A ver, vamos. Un ratito voy a los servicios. A ver, primer ejercicio. Me lo contó cuando tenía unos 6 o 7 años. Hay que encontrar el sujeto, chicos. Ay, no sé. Sí, alguien ya. No, pero yo digo, ajá, ahí te deja hablar, el tema. Con calma, Sonia, pues. Ya, a ver, chicos, me fui a traer un poco de agua. A ver. Díganme, ¿cuál es el verbo? Vamos con el verbo. Contó, ¿no? ¿Cierto, chicos? ¿Está abierto? Sí. Acá el verbo es y acá el verbo ves. Ya, para el sujeto es bien sencillo. Tú pregunta quién. ¿Quién realiza la acción? Por ejemplo, ¿quién me lo contó? Él o ella. ¿Sujeto qué?
Tácito. ¿Qué es Misteriosa? La obra de Herman Melville. ¿Quién ve sus metáforas y mensajes por todas partes? Tú ves. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Tenía también es verbo. Ah, buena voz, Deina, claro. Tenía es verbo. Acá está el nexo. ¿Qué hago? Lo encierro para que no moleste. Todo lo que he encerrado, ¿qué cosa es? Proposición. Proposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto sería de, este es el verbo, esto sería el hoy, ¿cierto? La obra, MD. Ahorita vamos a enseñarles lo del predicado, no te preocupes. La obra, núcleo, maestra MD, de Herman Melville, MI, de 1851 MI. Ahí está. ¿Correcto? La primera oración presenta sujeto tácito, verdadero. El sujeto es complejo en la segunda oración, verdadero, tiene MI, ¿cierto? El primero y el segundo son complejos, el primero es tácito, falso. El último es simple, incomplejo. El último es simple, no, pero el último es tácito, ¿cierto? Tácito, uno y dos. ¿Correcto? ¿Lo entendemos o tienes preguntas? ¿Todo bien todos? Vamos a la 2. Mira, ¿qué te pide acá? Sujeto, sujeto. Tienes que encontrar el sujeto. ¿Cómo se encuentra el sujeto? Con el verbo. Dale con el verbo. Eran. Uy, ya estoy viendo algo, ¿ah? Encantaban. Algo me gusta acá. Me fascina. Algo es bueno por acá. Caía. Acá hay dos cosas buenas. Este verbo es emocional y este verbo también es emocional. Lo que viene siempre será el sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿quién realiza la acción de caer? La lluvia y la granizada de temporada en Huaraz. Este es el sujeto. ¿Sí? ¿Quiénes eran los más temidos? Ellos. Ahí está el sujeto. Ya, ahora, ¿qué tipo de sujeto me están pidiendo? Me están pidiendo que sea un sujeto compuesto. Ya, este es el núcleo uno, ¿no? Acá dulce y las comidas. Allá, este es núcleo uno, este es núcleo 2 de mi pueblo es MI. MD. ¿De acuerdo? Núcleo uno, núcleo 2. El SINA tiene MD y núcleo. La lluvia, MD, la lluvia, núcleo. La graniza, otro núcleo. Y de temporada es MI. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuál sería la clave? La 2 y la 4. ¿Estamos de acuerdo o tienes preguntas? ¿Estamos bien, no, chicos? Ay, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya, vamos. Acá te pide el predicado. Pero mira, si te piden el predicado, ¿hay alguna técnica para el predicado? No. Tú tienes que encontrar al sujeto y todo lo que queda es el predicado.
¿Ya? Entonces vamos a ver. Entregarán. ¿Quiénes les entregarán el boletín a los estudiantes muy pronto? Sujeto tácito. ¿Qué es del realismo sucio? ¿Quiénes leímos? ¿Y quién me entregó? Ya. A ver, veamos. Nosotros, no, todos los alumnos. Mira, el sujeto está acá adentro. Está mal. Este es el sujeto. Ramiro Chao, vocativo. La poesía es del realismo sucio actualmente. Esta de acá es el sujeto. ¿Ya? Muy pronto ellos, sujeto tácito, ellos le entregarán. La clave, la D. Muy bien, Víctor, la D de Dina. ¿Listo? Vamos con la 4. ¿Dónde se presenta el sujeto tácito? Sujeto tácito. Sujeto tácito. A ver, sujeto tácito. Vamos a ver, sujeto tácito no está escrito. Veamos, verbos, modificaron. Verbo, deberías resolver. Llegaron y visitaba. ¿De acuerdo? ¿Quiénes modificaron? Los directores. Sujeto. ¿Quién debe resolver? Tú. Sujeto. María es vocativa, lo borro. Llegaron tarde. ¿Quiénes? Los alumnos. Profe, acá hay un verbo. Allá lo encierras para que no te moleste. Ya está. Este es el sujeto. ¿Quién visitaba a sus familiares en Tacna? Él o ella. Sujeto tácito. La clave la D. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué opinan? Ya, vamos, las 5. Elías, tu mejor amigo, estudiará una maestría en Canadá. Ese es el verbo. ¿Quién estudiará una maestría en Canadá? Elías, tu mejor amigo. Elías es el núcleo, tu mejor amigo es aposición y funciona como MI. Este sujeto es tácito por nada del mundo. Es expreso, es complejo y es simple. Muy bien, chicos, ¿ah? Muy bien, muy bien. 6. Un sujeto complejo. Sujeto complejo. Ojo, sujeto. Vamos, Santa Rosa es considerada. El señor Ruiz nos ha apoyado. A nuestra tía de Arequipa le encantaría. Mira, ese verbo emocional. Más poetas del pueblo necesita otro verbo emocional. Mira, tengo dos verbos emocionales. Necesita, ¿no? ¿Quién necesita más poetas del pueblo? Nuestra sociedad tan mediocre. ¿Qué le encantarían esos deliciosos platos andinos? ¿Quién nos ha apoyado? El señor Rodríguez. ¿Quién es considerada Santa Rosa? Ya, chicos, ahora sí. Ahora sí, 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 sí.
¿Qué dicen, chicos? ¿Qué marcan? D, ya, mira, Santa sería modificador directo porque es un adjetivo. Rosa sería el núcleo. El señor Rodríguez, él es MD, señor es núcleo, y los nombres propios actúan como aposición especificativa. Sería el MI, ¿no? Eso sería MD, deliciosos MD, platos núcleo andino MD. Nuestra determinante MD, sociedad núcleo, tan mediocre es MD. Altiva MD. ¿Por qué? Porque tú sabes que un adverbio más un adjetivo no deja de ser adjetivo. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave? ¿Siguen con la D? La B. Lo cambiaron, Robert. Hablen, la B. Ya, pidan explicaciones. Pregunten, este es tu momento. Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta. A ver, ¿qué te llevó al error? Pregunta. Dale, pregunta. Chicos, ¿no hay pregunta? Pusimos la D del ejercicio anterior. Eso pensaba Ariday. Ya, está bien, ya. ¿Pero lo entienden? ¿Se entienden? ¿O tienen alguna duda? ¿Cuántos tipos de oposición hay? Buena pregunta. Mira, cada vez que tú te encuentras con, por ejemplo, el señor, coma, el de anteojos, a esta oposición le llaman explicativa, ¿ya? Le llaman aposición explicativa. Y la posición funciona como MI. Pero también puede ser con nombres propios. Por ejemplo, el señor, por decir el señor José, ¿ya? El señor José, ¿no? Y José, el nombre propio, actúa como aposición especificativa. Y este sería el MI. Y este es el núcleo y este es el MD. Cualquier nombre propio, ¿no? Por ejemplo, si te dicen el niño Pedro, niño va a ser el núcleo y Pedro va a ser la posición especificativa. La señora, por decir, la señora Rosa. Rosa es la posición que va a ser MI, señora va a ser núcleo, la MD. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden? Miss, ¿puedo mostrarle, Robert, qué me dices? Ah, ¿dónde estás? Claro, mándalo. Pueden mandar sus ejercicios, ¿ah? No hay problema. Recuerden que ustedes tienen 4 horas, tienen que explotarla al máximo, con preguntas, interrogantes, ejercicios. A ver, vamos a ver el ejercicio de Robert. Ya, sobre predicado nominal. Ya.
El ejercicio de Robert tiene que ver con esta teoría, ¿ya? Vamos a colocar la teoría. Esta teoría, lo que está preguntando Robert tiene que ver con esa teoría simple de los tipos de predicado. Mira, ¿qué dice? Es la B, dice Víctor, ya. Un predicado nominal es el que está formado por un verbo copulativo. Y un predicado verbal es el que está formado por un verbo predicativo. Nominal copulativo. Acuérdate de los copulativos. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, permanecer y quedar. Ya, estos de acá. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tengo un verbo copulativo, este predicado se va a llamar nominal. Y si tengo un verbo predicativo, el predicado se va a llamar verbal. Ahora, el asunto está que aquí les van a preguntar con perífrasis, que es lo más probable que está pasando en esta pregunta. ¿Qué te dice acá? El predicado nominal, ¿ya? El predicado nominal está formado por un verbo copulativo ser, estar, parecer, más un atributo obligatorio. ¿Dónde hay este tipo de predicado? ¿Qué tienes que hacer? Busca el verbo. ¿Qué verbo tiene que ser? Verbo copulativo, te lo está diciendo en el enunciado. Ya, vamos. Acá tengo uno, fue, pero acá dice fue aplaudido. Entonces tú sabes que fue aplaudido, ser aplaudido. Esta es una perífrasis verbal, ¿cierto? Muy bien. Y el verbo principal siempre será el último. Estaba. ¿Quién estaba? Él estaba. Uy, acá está fácil. El verbo estaba. Esta es la clave. Hemos sido convocados. Todo este es el verbo. ¿Por qué? Porque tengo la suma del verbo haber más un participio y sido de ser más un participio. Hemos sido convocados. ¿De acuerdo? Hemos sido convocados. Ricardo estaba, profe, y acá ¿por qué no es solamente estaba? Es que está con el gerundio. Estaba más gerundio. ¿Se recuerdan la tabla que hemos visto la clase del verbo? ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Estaba estudiando. Y Elías fue a la reunión. Este fue es de ir a la reunión. Entonces, acá tú vas a marcar lo siguiente. Este es el verbo, este es el verbo, este es el verbo y este es el verbo. Por lo tanto, la clave sería la B. Y en este caso, muy preocupado, actuaría como complemento atributo. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Ya, Robert, quizás esta pregunta te ha parecido un poco difícil porque quizá tu debilidad está en perífrasis. Robert, ¿tú tienes la tablita de perífrasis? ¿Tienes la tablita de perífrasis? Sí, ya, perfecto. Guíate con eso, hijo. Tienes que trabajar con la tablita, ¿ya? Debes de trabajar con la tablita, ¿ya? Con esa tablita me había confundido, Mish. Ah, ya.
Ya, miren, entonces, viendo lo que nos dijo Robert, podemos entrar al predicado, ¿no? Recuerda que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Su reconocimiento implica que el alumno reconozca al sujeto, ¿sí? Si tú reconoces al sujeto, todo lo que queda es el predicado, ¿ya? El predicado presenta dos clases, eso de acuerdo al tipo de verbo que presenta. Nominal, verbo copulativo, verbal, verbo predicativo. ¿Sí? Y acá has visto lo que nos ha compartido Robert. Esta es una pregunta de la pre. Siempre te van a preguntar con perífrasis. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Siempre te van a preguntar con perífrasis. Miss, ¿el verbo auxiliar era el verbo principal en una perífrasis? Deina. En una perífrasis, el último verboide es el principal. Los demás son auxiliares. El último verboide es el principal. Los demás son auxiliares. ¿Se entiende, Deina? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, en los elementos del predicado, el núcleo es el verbo, que puede tener forma simple y forma de perífrasis. Ahora, el atributo siempre se va a presentar como adjetivo, como frase adjetiva o como frase nominal. Siempre se presenta con verbo copulativo, el complemento atributo. Mira, todos los verbos acá parecen, debe estar perífrasis verbal y el último verbo es el principal. Pueden ser perífrasis verbal, el último es el verbo principal, ¿de acuerdo? Y está, el verbo estar, que no se junta, ¿no? Con la perífrasis. Muy bien, chicos. Ahora, ese de acá, comprometidos, es un adjetivo y el adjetivo funciona como atributo. Muy quietas es el adjetivo y esta funciona como atributo. Las mejores cantantes, esto es frase nominal, ¿sí? Las mejores cantantes es frase nominal. La frase nominal al lado del verbo copulativo es complemento atributo. ¿De acuerdo? Convocada es un adjetivo, al lado del verbo copulativo, complemento atributo. ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende? Si te dicen dónde hay un complemento atributo, simplemente te fijas en en el adjetivo que se encuentra al lado de un verbo copulativo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, bien. El complemento predicativo, otra vez, es similar al adjetivo. Mira, es el adjetivo, la frase adjetiva, la frase nominal. Mira, es el adjetivo, la frase adjetiva, la frase nominal. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, tú dime, ¿cuál es la diferencia entre el complemento atributo y el complemento predicativo? ¿Cuál es la diferencia? Claro, el atributo lleva verbo copulativo y el complemento predicativo lleva verbo predicativo. Ya, mira, felices, este es un adjetivo. Muy contentos es una frase adjetiva. Gerente es una frase nominal, sustantivo. Muy alegres, adjetivo. Estos, al estar al lado del verbo predicativo, asumen la función de complemento predicativo, complemento predicativo, complemento predicativo y complemento predicativo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Ahora, por acá, vamos, dime bien, lento, automáticamente.
Alegremente. Dime, ¿también sería igual? ¿Qué dices? Ellas trabajan bien. Complemento predicativo, ¿sí? ¿Seguros? A ver, analícenlo bien. Háganlo por categorías. Trabájenlo por categorías. Trabájenlo por categorías. Aridad, ya, ahí está, ¿ves? Catherine, están pensando lo máximo, muchachos. Robert dice, ¿eso no es adverbio? Lento, lentamente, automática. Estos son adverbios. Son adverbios. Y si tú te vas a tu tabla de que jugamos el Kahoot incluso al inicio, estos funcionan como complemento circunstancial ¿de qué? De modo. Complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Ese es el distractor. ¿Qué dicen? ¿Lo entienden o no? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Vamos con el circunstancial entonces. El circunstancial, mira, el circunstancial es un adverbio, es una frase nominal o es una frase preposicional. Mira, por ejemplo, el sábado, el sábado es una frase nominal. Por la tarde es una frase preposicional. Mañana es un adverbio. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de tiempo. Pero fíjate cómo se presentan los adverbios. Se presentan como, perdón, cómo se presentan los circunstanciales. Se presentan como frases nominales, como frases preposicionales o como adverbios. ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo entienden? Ya, perfecto. No hay dudas, ¿no? Si no, pregunten, ¿ah? El agente. ¿Qué cosa es el agente? El agente siempre va a ser una frase preposicional, pero ojo, la oración tiene que estar en voz pasiva. ¿Alguien se recuerda cómo es la voz pasiva? ¿Alguien recuerda cómo era la voz pasiva?
Excelente. Ser más participio. Mira, ser más participio, ser más participio, ser más participio y ser más participio. Lo que viene, todo esto sería el complemento agente. Todo esto de acá sería el complemento agente. Todo esto de acá el agente. ¿Lo entendemos, chicos? El agente. ¿Se entiende? Pero tiene que estar en voz pasiva. Mira, te voy a colocar situaciones conflictivas. Algunos chicos, se dejan guiar solamente por la preposición por, y ahí se confunde, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, han caminado, ¿no? Por esa avenida. Han caminado por esa avenida. ¿De acuerdo? Había, había promovido, había promovido la fiesta por recaudar fondos o por la salud de su, había promovido la fiesta por la salud de su, por decir, a ver, de su padre. Ya, ya. Otra, por ejemplo, vendrá, vendrá al Perú por sus hijos. Hoy, hijos con Z. Ala, qué feo. Ya. Otro. Este, van a publicar, ¿no? Por el nacimiento o por el aniversario de su fallecimiento. Ya está. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Estos serían complemento agente? Anda la teoría. ¿Qué dice la gente? ¿Tiene que aparecer en qué voz? Claro, ¿no? ¿Y este está en pasiva? Ojos, pasiva es ser más participio. Acá es haber más participio. Por esa avenida no es agente, ¿ah? Por esa avenida es complemento circunstancial del lugar. Había promovido por la salud de su padre, circunstancial de causa. Por sus hijos, igual, causa. Por el aniversario, otra vez causita. ¿Lo entienden, chicos? ¿Se entiende? ¿Ves la diferencia, no? ¿Sí? Acá quien te va a ayudar es el ser más participio. ¿Ya? Eso te va a ayudar, ser más participio. Listo, pasamos al objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es una frase nominal, frase preposicional
Y siempre lo vas a reemplazar con los pronombres lolos, lalas. También se presenta en forma de pronombre. Mira, ellos han comprado un televisor. Yo podría decir, ellos lo han comprado. Un televisor de 40 pulgadas sería objeto directo. A los pobladores, los. Este es el objeto directo y este es el objeto directo. ¿De acuerdo? Llamaron a la directora y a las profesoras de primaria. Las llamaron. Objeto directo. A los universitarios los reconocieron. Los, objeto directo. Objeto directo. Porque tiene correspondencia con esto. ¿Se entiende, muchachos? ¿Lo entienden? Ya. El objeto indirecto es una frase nominal o una frase preposicional y lo tienes que reemplazar con le y con les. Con le y con les. ¿Ya? Por ejemplo, mira, les solicitaron a los universitarios, les solicitaron. Este es oí y este es oí. ¿De acuerdo? A los universitarios les solicitan, tiene correspondencia. Varios documentos es objeto directo. Se lo presentaron, lo objeto directo. Y este se vendría a ser el oí. A ellos, ¿no? Me lo, este es objeto directo. El me es oí. Aquel día de junio del 2024. Circunstancial de tiempo. Hasta el mes de diciembre, circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? Ya. A ver, vamos con los ejercicios. Nos habíamos quedado por acá en las 6, 7. A ver, sujeto complejo. A ver, vamos, sujeto complejo. Este es el verbo. Este es el verbo. Este es el verbo. Ya, listo. Vamos. Sujeto, ¿ah? Sujeto. Aprenden. A Juan lo voto. ¿Por qué voto a Juan, chicos? ¿Por qué voto a Juan? ¿Por qué voto a Juan? Exacto, vocativo. ¿Quiénes necesitan las esferas del dragón? ¿Quiénes? Los pobladores. Sujeto. A mis primas les encanta. ¿Qué les encanta? El rock de los 80. Este es el sujeto. Las lunas de ese vehículo las subieron. ¿Quiénes? Los guardianes. Este sujeto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora te dice que el sujeto tiene que ser complejo. O sea, un sujeto que tenga MI de los 80, ¿no? Esto sería el MI. Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? ¿Estamos bien o tienen dudas? Todo bien, ya. Mira, acá también hay regalos, ¿ah? Le fastidiaba, verbo emocional, me molesta, verbo emocional, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un verbo emocional, lo que viene va a ser el sujeto. Me molesta, eso, sujeto. Le fastidiaba el cable del micrófono de la laptop, sujeto. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Quién caía intensamente la granizada? Sujeto. Entonces queda la C. ¿Quiénes los aplaudieron? Mira, los, esto sería o de, a estos ciudadanos los aplauden. Y esto sería circunstancial de causa. Sujeto tácito, ¿no? Ellos le aplaudieron o los aplaudieron.
Ellos los aplaudieron. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. 9. 9. Vamos con la 9, chicos. Vamos con la 9, 9, 9. ¿Qué te pide? Predicado. Predicado nominal. Más o menos como la pregunta que nos pasó su compañero Robert. Con el verbo suficiente. Ha sido admitida. Hemos asumido. Están siendo evaluados. Debemos ser. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el verbo principal? Tú tienes que buscar el último. Admitida, asumido, evaluados y ser. Y esto sería su atributo. ¿Qué dicen? ¿La clave la D? ¿Qué opinan? 10. ¿Dónde hallamos objeto directo? ¿Dónde hallamos objeto directo? A ver, vamos a ver. Hemos escrito, hemos viajado, llegaron y peino. Ya, mira. Acuérdate que el objeto directo debe ser un verbo transitivo. Escribimos algo, ¿cierto? Pero a todos los padres de familia les escribimos. Esto vendría a ser oí. Para la evaluación sería circunstancial de finalidad. Ya. Hemos viajado a la ciudad imperial, sería circunstancial de lugar. Con todos nuestros alumnos, circunstancial de compañía. Y este verbo es un verbo intransitivo. Tú no podrías decirlo, hemos viajado. Ya, chao. Llegaron. ¿Quiénes llegaron? Todos los manuales solicitados al portal de Busca Libre. Este es el sujeto. Ah, no hay. Además, no puedo decir lo llegaron, ¿no? Todos los manuales lo llegaron. No. ¿Qué te queda? Peino. Yo me peino. Sujeto tácito. Profe, y este verbo, lo tapas para que no te moleste. ¿Ya? Y quedaría así. Únicamente me peino. Me peino a mí mismo, ¿cierto? Me peino a mí mismo. ¿Lo entienden, chicos? Ya, el objeto indirecto. Causa es el verbo. Le formularon es el verbo. Los premiarán es el verbo. Enviará. Ya. ¿Quién va a enviar? China. Este es el sujeto. ¿Y quiénes los premiarán? Ellos, sujeto tácito. Ellos le formularon preguntas. La causa, la osteoporosis. ¿Quién causa la osteoporosis? Lo causa, ¿no? El debilitamiento de los huesos es causado por la osteoporosis. Lo causa, objeto directo. Al concursante lee. Este es oí y este es oí. Las preguntas de conocimiento o de. Mira, los premiarán, a los alumnos, a los alumnos o de y los o de se corresponden. Así como al concursante le, a los alumnos los. Muy pronto sería circunstancial de tiempo. En el 2019, circunstancial de tiempo. Enviará al espacio, circunstancial de lugar.
lo enviará. Objeto directo. ¿Listo, chicos? ¿Se entiende cuál es la clave? Ya, acá, esta está fácil. La 2 es fácil. Tú dime. Antes de las 6, ¿a qué equivale? A tiempo. Adrede, ¿a qué equivale? A modo. Debido, ¿a qué equivale? A causa. Para, ¿a qué equivale? A finalidad. Y con la llave del plomero equivale a instrumento. Vea, CD. 13. El verbo está. ¿Quién ya está dormida, chicos? ¿Quién ya está dormida? La ciudad, ¿no? Sujeto. Ya, como es un adverbio, va a ser complemento circunstancial de tiempo. Dormida, como es un adjetivo, al lado de estar, es complemento atributo. ¿Se entendió? Yo solo cruzo. El verbo es cruzo. Y tengo, el verbo tengo. ¿De acuerdo? Ya, acá el sujeto sería yo. Solo es adverbio solamente, circunstancial de modo. Yo lo cruzo, yo lo cruzo. Eso sería objeto directo. Yo, sujeto yo, tengo miedo, yo lo tengo. Y esto lo encierras porque es una proposición, ¿no? Porque tiene el verbo despierte. Ya está. A ver qué dice. Uno, encontramos solamente un predicado nominal, sí, verdadero, el primero. Su silencio desempeña la función de oí, no, o de, falso. Miedo funciona como o de, sí, verdadero. Y cruzo es un verbo que carece de sujeto. Falso, sí tiene sujeto, ¿no? Yo cruzo. Son correctas la uno y la 3. La C. ¿Están de acuerdo, chicos? A ver, hablen. Ya, la 14. Fácil. El verbo, ¿cuál es? Publicó. El verbo es publicó. ¿Quién realiza la acción de publicar? Vargas Llosa. Sujeto, predicado. Este año, circunstancial de tiempo. Su última novela lo publicó. Objeto directo. Muy entusiasmado. A ver, esto es un adjetivo. Adjetivo con el verbo publicó muy entusiasmado. ¿Qué sería, chicos? Complemento predicativo, ¿no? La C, así es.
¿De acuerdo, muchachos? 15. Complemento predicativo. Vamos a buscar al adjetivo. Fueron notas muy mediocres. Mira, acá está el adjetivo. Muy molesto. Acá está el adjetivo. Laura está muy molesta. Acá está el adjetivo. Vamos a ver. Son adjetivos, ¿ah? Lo que yo estoy reconociendo son adjetivos. Ya. Camina lento. O a ver un ratito. Lento es un adverbio. Camina lentamente. Este es circunstancial de modo. Ya. Bien, la D no es. Está muy molesta. Está muy molesta. Este es con el verbo copulativo y esto sería complemento atributo. Ah, ya. ¿Qué me pide? ¿Atributo? No, me pide predicativo. Ya. Notas mediocres. Notas es sustantivo. No, las notas son muy mediocres. Las notas mediocres. MD. Mira, muy molesto, decidió muy molesto. Ah, ya, complemento predicativo. Por tu incapacidad sería circunstancial de causa. Jonás sería el sujeto. Y esta es una proposición subordinada. Por el infinitivo. ¿Están de acuerdo, chicos? Puedes hacerlo así también, ¿ah? Cuando te dicen complemento predicativo, puedes buscar al adjetivo. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? Chicos, predicado nominal. A ver, ¿dónde hay predicado nominal? Hemos estado evaluando. Cuando te pregunta predicado nominal, la clásica es perífrasis. Fuimos alegres, habíamos hablado, y Juan Diego siempre ha sido aficionado. Ah, no, ha sido nada más que hasta sido. Ya, ha sido nada más. Ya, verbo copulativo, perdón, verbo principal, evaluar. Este es ir alegres. Este es el verbo hablar y acá el verbo ser. Y aficionado sería el atributo. La clave la D. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden? Ya, vamos. Nos queda 2 minutitos, sí lo podemos terminar. A ver, el trastorno bipolar afecta, este es el verbo, sujeto, a hombres y mujeres los afecta, objeto directo. Por igual sería circunstancial de modo, ¿cómo afecta? Por igual, ¿no? Y por antecedentes familiares sería circunstancial de causa. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entendemos? Ya, vamos. Esa es la explicación del verbo afectar. ¿Dónde los pronombres es objeto directo? A ver, vamos a ver. Este es el verbo encantaría, este es el verbo indigna, este es llevaron y este es dio. Te dio una agudísima respuesta. Este es el objeto directo. La alumna es el sujeto. Este te vendría a ser hoy. Nos indigna, sujeto, verbo emo. Me encantaría asistir a un concierto de Silvio, sujeto. ¿De acuerdo?
hacia un restaurante circunstancial de lugar para una bella sorpresa circunstancial de finalidad. A mí, ¿no? A mí me llevaron. Lo llevaron, ¿cierto? Este me equivale a lo llevaron, objeto directo. Acá no podrías decir lo indigna, lo encantaría, no. ¿De acuerdo? El único que te acepte es este de acá. Chicos, ¿estamos bien? Miss, ¿y qué era el nos? Puede quedar como un cuasi reflejo, como un signo, ¿no? O lo colocas también como oí, ¿no? Como oí. ¿De acuerdo? Porque no, estos de acá, encantaría e indigna, son verbos hemo, no son verbos transitivos. Estos verbos no son transitivos. Ya está. Listo, la última. Mira, me fascinaba, verbo emo. La lectura de estos autores clásicos sería el sujeto. Yo no puedo decir lo fascinaba, no. Entonces este mes sería hoy. Debe volver. ¿Quién ya no debe volver? El estudiante de gafas negras, sujeto. Circunstancial y circunstancial. La primera oración presenta objeto directo, falsa. La segunda oración presenta dos circunstanciales, verdadero. La primera oración presenta sujeto tácito, falso. En la segunda oración presenta sujeto expreso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, mira, me sancionó. Puedo decir lo sancionó, ¿no? Lo sancionó. Objeto directo. Ya. Profe, acá puedo decir también lo entregaron, claro, pero mira, acá tienes a lo de. Por eso, como hay o de, este vendría a ser oí. ¿Sí? Si no estuviera este de acá, sería o de. Me propuso, profe, puedo decir lo propuso, porque esto no es o de, porque acá está el o de. Un gran negocio es o de. ¿Se entendió, chicos? Ya, en la siguiente hora vamos a hacer más ejercicios de esto. Vamos a traer una batería adicional. Lo voy a descargar de Alberto Cruz. ¿Sí? Ya un quizzes también. ¿Correcto? Para poder dejar claros los conceptos ya y ustedes comiencen a fluir. Ya, nos encontramos entonces a las 7:30. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Nos encontramos a las 7:30.